Buenos días, le damos la bienvenida a todos, gracias por estar aquí, un fuerte abrazo, pueden tomar sus asientos. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Candelario, sirvo en esta congregación como el pastor de Alcance, y para los que me conocen, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros en este tiempo, y a los que están en sus casas, un fuerte abrazo desde acá, desde Harlingen, Texas. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra de hoy. Les voy a pedir a todos que ahí donde están me acompañen en oración y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, Padre. Gracias por la fe que nos diste en tu Hijo, Jesús. Gracias por la fortaleza que nos da, Señor. Gracias por todas tus promesas, Padre, y la dirección que nos has dado en nuestras vidas, mi Dios. Sin ti no haríamos nada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te quiero pedir en este tiempo que quites cualquier distracción que tengamos en nuestras mentes, que permitas que nuestra mente, nuestro corazón reciba tu palabra, Señor, y que salgamos de aquí con una mente nueva, Padre, y una nueva actitud en la cual la esperanza que tú nos das a través de tu palabra sea verdad y sea real en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesucristo, Señor, te necesitamos mucho, Padre. Amén, amén y amén. Así que, hermano, qué bueno que estamos aquí. Vamos a continuar. La vida es un misterio muchas veces y estamos pasando por unas situaciones que no las entendemos, que no podemos comprender por qué nos pasa. La semana pasada estuvimos hablando de este aguijón que tenía el apóstol Pablo y cómo Dios cuidaba del apóstol en medio de toda esa situación, toda esa aflicción. Y hoy quiero compartir en Primera de Pedro 1. Vamos a estar Primera de Pedro 1 del 13 en adelante, pero vamos a compartir el versículo 3 y 4. Vamos a empezar con el versículo 3 y 4. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Estaba pensando, ¿verdad? Estaba orando cuando estaba preparando este mensaje y nosotros podemos estar en muchas clases y edificar una casa, pero si nuestro fundamento, si el fundamento de la casa no es Cristo, nada de lo que le pongamos alrededor va a permanecer. Y cuando leí estas escrituras que dice este apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mira, debido a la muerte y la resurrección de Jesucristo, todos nosotros nacimos de nuevo. Vamos a plantar el fundamento bien antes de ir a la clase. ¿Para qué nacimos de nuevo? Para tener una esperanza viva. No es para tener un lamento. Tenemos una esperanza que está viva. Y esa esperanza incluye la gloria de Dios. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Porque muchas veces pensamos que este caminar tiene que ser doloroso. Y lo es. Pero nosotros tenemos una verdad, una promesa de Dios. Y es que vamos a compartir la gloria de su Hijo Jesucristo eternamente. Pasamos de una gloria temporal para una gloria eterna. Y de eso vamos a estar hoy hablando. Vamos a agarrarle un respirar a todas estas situaciones que estamos pasando al diario vivir. Y vamos a empezar plantando el fundamento, que es la roca, que es Cristo. Porque, ¿qué queremos decir con la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios puede abarcar muchas cosas. Y la gloria de Dios, de lo que estamos hablando, es la suma total de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Dios es glorioso en sabiduría y poder, y del modo en que Él piensa, y todo lo que Él piensa y todo lo que Él hace está marcado con su gloria. ¿Estamos claros con eso? Todo lo que Dios piensa y todo lo que Él hace está marcado totalmente con su gloria. Dios nos reveló
su gloria en la creación, comenzando con la creación. Nosotros salimos afuera, todo lo que vemos ahí estamos viendo la gloria de Dios. Toda su creación nos enseña su gloria. Pudimos haber estudiado sobre el trato de Dios con el pueblo de Israel y ahí vimos su gloria. Pero especialmente hoy vamos a hablar su gloria en el plan de salvación para los pecadores perdidos. Vamos a ver la gloria de Dios cómo trabaja en ese plan que Él tuvo de salvación para nosotros. Y aquí lo vamos a estar entendiendo cuando si vamos al versículo 2, primera de Pedro 1, 2, y luego vamos a leer el 3, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. El 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí vemos la gloria de Dios, la estamos viendo en la deidad de Dios. Cómo la deidad de Dios junta trabajó a nuestro favor para la salvación. Este milagro comenzó con Dios. Cuando vamos a Efesios 1:3, nosotros podemos ver que nosotros fuimos elegidos por el Padre para salvación. Y vamos al primer punto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Ok, ahora nosotros podemos entender esto y nuestro pastor Daniel nos ha enseñado en otras ocasiones que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros fuimos salvos, nosotros no sabíamos nada de esto. Esto es algo que fue revelado para nosotros después de nuestra salvación. Esto nos lo reveló la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Y esta elección, como nuestro pastor nos ha enseñado y lo podemos ver, no fue en base a nada de lo que nosotros pudimos haber hecho, porque fue antes de la fundación del mundo nosotros, ni de lo que íbamos a hacer en Cristo tampoco, porque no depende de nosotros, depende de la fidelidad de Dios. Dios nos escogió, y esto lo vamos a explicar ahora a más detalle para tener un claro panorama de cómo la deidad completa funcionó. La elección de Dios no se basó en nosotros, se basó en su gracia y en su amor por nosotros. En eso se basó esa elección de Dios. Pero el plan, este plan tan maravilloso y tan glorioso de Dios, incluye más que el amor electivo de Dios, el amor electivo del Padre, de Dios Padre. También incluye la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo fue el que nos convenció al pecador y nos convenció para llevarnos a la fe en Cristo. En otras palabras, cuando vamos a 2 de Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gloria a Dios. Cuando vamos al versículo 14 viene una parte igual de importante, pero viene la otra parte. Y fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro evangelio, para que alcancéis ¿la qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos entrando más al punto de lo que vamos a estar hablando hoy. Nosotros fuimos salvos, nosotros vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aparte de la elección de Dios y del Espíritu Santo trabajando en favor con nosotros, aquí vemos la obra de la cruz. Aquí vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo que morir en una cruz para que nosotros fuéramos salvos hoy. Este es nuestro fundamento. Esto es lo que nosotros, sin este piso, no podemos edificar nada. Sin Cristo no había salvación. Nosotros fuimos elegidos por el Padre, comprados por el Hijo y apartados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos la gloria de Dios trabajando juntas a beneficio de nuestra salvación. Se necesitaron los tres para que haya una verdadera experiencia de salvación. Esto no los podemos separar en ningún momento.
Esta es la gloriosa, la obra gloriosa de Dios en la salvación de nosotros, los pecadores. En lo que respecta a Dios Padre, para explicarlo como en arroz y frijoles, en lo que respecta a Dios Padre, nosotros fuimos salvos. Voy a hablar de mi persona. Yo fui salvo cuando Él me eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Para todos es la misma verdad. En lo que respecta al Hijo, fuimos salvos cuando Él fue a una cruz y murió por nosotros. En lo que respecta al Espíritu Santo, fui salvo un 5 de julio, que pude creer en Jesucristo como mi único Salvador. Los tres estuvieron juntos en esa obra maravillosa, en esa obra gloriosa de lo que es la salvación. Lo estuvieron juntos conmigo y lo estuvieron juntos con ustedes. Y gracias a Dios por eso. Se necesitaron las tres personas de la deidad para llevarme a la salvación. Alguien tuvo que compartir ese mensaje conmigo, que ahí es donde nosotros entramos en esa obra. No salvamos a nadie, somos herramientas de Dios con un mensaje y Dios hace la obra completa. El mismo Dios que ordena el fin de nuestra salvación, Él también ordenó los medios para esa salvación. Y esa fue la predicación del Evangelio. Por eso es tan importante que compartamos este mensaje unos con otros. La vida se va así. Nosotros a veces, ahora como mi esposa estaba compartiendo, mi cuñada está descansando desde ayer. Ya no tiene dolencias en su cuerpo. Nosotros podemos estar aquí, pero vamos poco a poco con esas dolencias. Es diferente para cada uno de nosotros. Pero hoy que estamos aquí y tenemos vida, ese es el mensaje que compartimos con todos. No importa cómo nos sentamos y cómo estemos, tenemos una seguridad de que ese mensaje le va a transformar la eternidad a alguien. Amén. Nosotros, ahora que ya compartimos este fundamento que es Cristo, que hablamos sobre lo que es esta salvación gloriosa que une la deidad de Dios por completo, ahora podemos decir nosotros que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, nosotros tenemos mucha esperanza en Cristo. Amén. Tenemos esperanza en Cristo en todo momento, porque ya no vivimos con la regla y la prisión de este mundo. No somos esclavos al pecado, somos libres y podemos adorar a Dios y podemos glorificar a Dios. Ahora vamos a hablar de lo que es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Muchas veces estamos escuchando mensajes solo de consolación. Este mensaje que preparamos y que vamos a recibir hoy es un mensaje de esperanza total, porque muchas veces se nos puede olvidar quiénes somos y qué tenemos de parte de Dios. Y vivimos una vida lamentándonos. No recuerdo quién me había dicho una vez, me dice, vas para el cielo y vas llorando. Porque muchas veces estamos quejándonos, pero no vamos a la palabra de Dios para ver todas las promesas grandes que tiene nuestro Señor. Cuando vamos en el versículo 3 de Primera de Pedro 1, dice, Primera de Pedro 1:3. Déjame buscarlo aquí. ¿Lo tienes? Ok, yo lo busco acá. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Verdad? Es una esperanza viva la que nos promete. Una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sabemos que Cristo está vivo, ¿verdad? Que confiamos en un Dios que está vivo. Pero para empezar, esta esperanza viva es viva porque está basada en la palabra viva de Dios. Y cuando vamos a Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros nacimos de una palabra que está viva. Una esperanza viva es aquella que tiene vida en sí misma y puede darnos vida. Y cuando vemos que fue hecha posible por el Hijo vivo de Dios,
y que continúa, el Hijo vivo de Dios que resucitó de entre los muertos y que continúa vivo. Y ahí es que nosotros tenemos toda nuestra fe está puesta en Cristo. Nuestra esperanza totalmente está viva. Y lo que es cierto para Cristo es cierto para nosotros. Y nuestro Señor está en el reino de los cielos. Amén. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Iglesia, no podemos estar físicamente, emocionalmente. Dios nos dio emociones y podemos pasar por muchas tribulaciones, problemas, pero nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo. Y yo creo que cuando tenemos dos perritos, ¿verdad? Si tenemos 2 perritos y a uno le damos comida una vez a la semana y al otro lo alimentamos 3 veces al día, ¿cuál se va a poner más fuerte? Cuando nosotros estamos pasando por todos estos problemas, en vez de buscar más problemas, vamos a alimentarnos con la palabra de Dios para que tú veas cómo esa fe se solidifica. Las cosas vivas, a mí esto lo escribí porque muchas veces el mundo nos enseña que las cosas que envejecen no sirven, pero la vida es hermosa en sí misma. Algo que tiene vida crece y se vuelve más grande y se pone más bello a medida que pasa el tiempo. A veces queremos quitarnos las arrugas y son marcas hermosas que tenemos de nuestra vida. Las canas que nos salen y es un reflejo hermoso de la vida que Dios nos ha permitido vivir. La vida es hermosa y esta palabra tiene vida en sí misma. Cristo está vivo y esto es verdad para nosotros. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. En 1 de Pedro 1:4, si vamos a 1 de Pedro 1:4 rapidito, nos dice, Pedro llamó herencia a esta esperanza. Y si cuando la tengamos, déjame buscarla acá entonces. Ok, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Aquí vemos cómo Pedro llama esta herencia, a la esperanza que nosotros tenemos en el reino de los cielos. Entonces, cuando vemos esto, que nosotros tenemos una herencia, que es nuestra esperanza, somos hijos de un rey. ¿Quién lo cree? Nosotros tenemos a Dios Padre como nuestro Padre. Y ahora somos hijos de un rey. Y nosotros compartimos esa herencia, su herencia, la herencia de Cristo, en gloria. En Romanos 8:17, quiero que entendamos esto bien claro. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque me dio esperanza en Cristo. Yo viví una vida haciendo mis propios planes, desesperado porque yo no sabía cómo mis propios planes me podían llevar a tener el éxito que el mundo me ofrecía. Y ahora en Cristo puedo buscar todo lo que necesito en la palabra escrita no hay otra cosa. Mira, cuando nosotros podemos ver en la palabra que nosotros estamos incluidos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Juan 17:22, mira lo que dice esta escritura. Cristo nos incluyó en su voluntad y nosotros compartimos la gloria con Él. Mira lo que nuestro Señor está diciendo en Juan 17:22. Dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste
y que los amaste tal como me has amado a mí. 24 dice Cristo intercediendo por nosotros. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es una verdad que nosotros tenemos. Esto es como un testamento que dejó nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Esta fue su voluntad, que nosotros estuviésemos con Él en el reino de los cielos. Y estaba intercediendo por nosotros. Y nosotros estamos aquí muchas veces lamentándonos por cosas carnales y no buscando nuestra verdad, nuestra identidad en la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchas promesas de Dios y la promesa más grande es que Cristo vuelve por nosotros. Fuimos salvos en el momento que creímos, pero hay una promesa más gigante, que esa salvación, el final, la conclusión de nuestra salvación, hay una promesa de unos cuerpos glorificados para nosotros y vamos a estar eternamente reinando con Dios en el reino de los cielos. Así que toda esta dolencia, todo esto por lo que estamos pasando es temporero, va a pasar. Tenemos una vida eterna con Dios en el reino de los cielos. Y nada ni nadie puede arruinar esta herencia, nuestra herencia. En 1 de Pedro 1:5, si la puedes conseguir, podemos ver cómo dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Cómo se llama nuestra herencia? Si vamos al versículo 9 de 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1:9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Esta herencia se llama salvación. Esta es la herencia que Dios nos dio. Nos dio una herencia, somos salvos. Cristo viene por su pueblo y nuestra herencia en el reino de los cielos es eterna. ¿Y quién le da gloria a Dios por eso? Que es refrescante comprender una verdad que es verdad para todos nosotros y podemos caminar firmes en esa verdad, iglesia. Esto no es para caminar perturbados. Nuestra fe, nuestra nueva verdad, nuestra identidad en Cristo es para que caminemos en una gloria humildemente con Dios, claro está, y vivamos una vida piadosa en la que podamos servirnos unos a otros, edificarnos unos a otros y vivir esta jornada, esta vida para la gloria de Dios. No nos debemos de distraer en cualquier otra cosa mundana, cualquier plan de este mundo, lo que sea. Vivimos en la gloria de Dios. Y es una promesa de Dios. Nosotros fuimos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero la finalización, ¿verdad?, de esa salvación va a ser cuando Él regrese por nosotros. Y lo creemos. Unos están durmiendo, otros vamos a dormir más adelante. No sabemos cuándo va a llegar, pero sí sabemos que viene por nosotros. Es la única promesa que falta por cumplir, porque todas las demás ya fueron cumplidas. Así que en esa verdad nosotros vivimos. Así que nosotros, qué bonito saber que este cuerpo de dolor, este cuerpo que se enferma, va a ser cambiado por un cuerpo glorificado. Y vamos a poder entrar a un nuevo entorno. Y ese entorno es la ciudad celestial, el reino de los cielos, con nuestro Padre celestial y nuestro Salvador. Qué refrescante es entender la verdad que nos espera. Muchas veces caminamos una vida lamentándonos, viviendo como cristianos, como creyentes y lamentándonos por cosas. Está bien, nos puede doler, pero nosotros tenemos una promesa más grande que es guardada por Dios, no es guardada por nosotros, es guardada por su fidelidad, no por lo que nosotros hagamos. Pedro llamó, en 1 de Pedro 1:7, Pedro llamó a esta esperanza la manifestación de Jesucristo. Ahora Pablo, en Tito 2:13, Pablo llama a esto la esperanza bienaventurada. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nosotros estamos aguardando este tiempo. Nosotros estamos esperando por este tiempo.
el regreso de nuestro Salvador. Y le doy gracias a Dios por dejarnos tanta palabra de exhortación para nuestra vida, porque la jornada no es fácil. Muchas veces es dolorosa. Dios nos dio emociones. Dios nos dio nuestros cuerpos. Y hay mucha gente que dice, no, pero tú no tienes que sentir nada, solo ten fe. Es normal que te duela. A Cristo en Getsemaní le dolió. Es normal que nos duela. Pero tenemos una certeza de que nuestro Señor viene por nosotros. Y qué emocionante es poder comprender que nacimos para la gloria de Dios. Nosotros nacimos de nuevo para la gloria de Dios, no para los tormentos del enemigo. Nacimos para la gloria de Dios. Cuando nacimos de nuevo, nosotros cambiamos de una gloria pasajera a una gloria eterna. Y esto es bien importante que lo tengamos bien claro en nuestras mentes. El primer punto que puse es que nosotros los creyentes, los cristianos, nosotros fuimos guardados para la gloria de Dios. En 1 de Pedro 1:5 dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Nosotros, no sé qué palabra usar, pero qué refrescante o qué alivio es saber que nosotros fuimos guardados, estamos siendo guardados para la gloria de Dios. Somos protegidos por Dios, somos guardados. Y el verbo aquí en esta escritura revela que Dios nos protege constantemente. ¿Para qué? Para asegurarnos que vamos a llegar sanos y salvos al cielo. Todo esto lo hace Dios por nosotros. Nuestra fe en Cristo, iglesia, nos ha unido, y nuestra fe en Cristo nos ha unido de tal manera que el poder de Dios nos guía en nuestra vida. Y eso no es algo sencillo de decir. Nosotros no estamos caminando por nuestras propias fuerzas. Nuestra fe nos ha guiado a caminar en una nueva jornada y en un nuevo camino, en el cual oramos unos por otros, en el cual edificamos unos por otros, en el cual lloramos los unos por otros. Estamos unidos por el poder de Dios. No nos guarda nuestra fuerza, nos guarda su fidelidad. Y eso es mucho que decir. Dios es fiel con nosotros. ¿Y hasta cuándo nos va a proteger nuestro Señor? ¿Hasta cuándo es que nos va a proteger Dios? Hasta que Cristo vuelva. Estamos garantizados. La garantía de la protección de Dios en nuestras vidas es garantizada hasta que nuestro Salvador vuelva por nosotros. Y ahí es que nosotros vamos a participar de esa revelación por completo de la gloria de Dios. Esta misma verdad se repite en 1 de Pedro 1:9. Dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y pues es bien alentador, iglesia. Estaba estudiando esto y es bien refrescante y alentador saber que estamos guardados para la gloria. Que Dios nos guardó, nos separó para su gloria. Dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que la gloria de Dios para nosotros es una garantía que la podemos dar ya por hecha. Ya está hecha. La gloria de Dios está para nosotros y ya es algo que está hecho para nosotros. Dios está tan seguro que nosotros vamos a estar con Él en el reino de los cielos, que ya nos dio su gloria como garantía. Y qué bueno es saber esto, creerlo y caminar en esta verdad. Cuando vemos en Juan 17:24, podemos ver a Cristo como dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
tenemos una garantía de parte de Dios. Vemos a Cristo intercediendo por nosotros, dejando un testamento en el cual Él quiere que participemos en el reino de los cielos de la gloria de Dios. Y yo creo que es de gran ayuda para nosotros como creyentes aquí en esta jornada, tener la seguridad del cielo y poder estar mirando hacia allá, en que hay una esperanza, hay una vida eterna. Porque yo creo que sin eso estaríamos un poquito patinando en seco. El sufrimiento que estamos pasando hoy, iglesia, y todos los que me están viendo en sus casas, yo sé que hay muchas personas con lamentaciones, con situaciones, pero todo este sufrimiento que nosotros estamos pasando aquí significa gloria mañana. Así que significa que el sufrimiento se convierte en una bendición para nosotros. Que el mundo no podría entender esto, pero la fe que Dios depositó en nuestros corazones nos permite caminar en victoria a través de esta. Nosotros podemos comprender que este sufrimiento es de bendición para nosotros porque nosotros estamos siendo preparados para la gloria de Dios. Si continuamos en 1 de Pedro 1:6, si continuamos con las escrituras originales, dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que parece aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Todo lo que Dios planea, Dios nos está preparando para lo que Él tiene reservado en el reino de los cielos. ¿Para qué nos está preparando, iglesia? Para la vida y el servicio que está por venir y va a ser eterno. Vamos a estar una vida eterna alabándolo. Vamos a estar una vida eterna sirviéndonos. Y Dios nos está preparando para eso. Por eso a veces se nos hace difícil mover una silla de un lado a otro. A veces se nos hace difícil servir de una u otra forma. Y nosotros los que creemos, ustedes los que creen, nosotros vamos a estar sirviendo y adorando y alabando a Dios eternamente. Y Dios nos está preparando para eso. Amén. La vida en Cristo es una escuela. Y Dios nos está capacitando para la eternidad en esta escuela en la que vamos. Las pruebas de nuestras vidas nos preparan para el futuro. Pedro usó la palabra pruebas en lugar de tribulaciones o persecuciones, porque básicamente aquí estaba hablándonos a nosotros con los problemas normales que tenemos. No era la persecución, son los problemas normales que nosotros tenemos viviendo en un mundo lleno de personas que no son salvas. Viviendo en un mundo con personas que no tienen esperanza. Por eso Pedro estaba usando esta palabra. Dios sabe que necesitamos pasar por todas estas pruebas, pero también a la misma vez confiamos, los que podemos creer, confiamos que Dios siempre sabe y hará lo mejor para nosotros. Siempre. Nosotros somos su pueblo y vivimos por fe y Dios nos está cuidando. Y ahora, cuando hablamos de prueba, la prueba suya no es la misma mía. Las pruebas son diferentes. A veces se nos hace difícil hablarle a alguien acerca de la prueba por la cual esté pasando porque son diferentes. Muchas veces pensamos, no podemos tampoco pensar que porque pasamos por una prueba la ganamos todita, porque siempre que salimos de una, ¡suas!, viene otra. Y no significa que porque ganamos una ya la ganamos todas. Las pruebas no van a ser fáciles. Y si somos bien honestos unos con otros, estas pruebas nos producen mucho dolor a veces. Y sufrimos, podemos sufrir. Y pasamos por mucho dolor. Por eso podemos ver el ejemplo que estaba hablando en un principio cuando Jesucristo fue a Getsemaní. Jesucristo lloró
y le pidió al Padre que pasara esa copa de él. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro Salvador, pasando por un dolor. Y en 1 Tesalonicenses 4:13, todos nosotros los creyentes podemos haber pasado por esta, que dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y sí, las pruebas en nuestras vidas causan dolor. Perdemos seres queridos. Pero nosotros tenemos esperanza. Y nosotros sabemos que si esa persona tenía fe en Cristo, sabemos dónde va a estar, sabemos para dónde va. Los cristianos, nosotros tenemos que empezar a comprender de que sí hay experiencias difíciles en la vida. Y no nos tenemos que mostrar valientes para todo, fríos o secos para todo. Tenemos emociones, nos duelen esas pruebas. No tenemos que tratar de lucir más espirituales siendo fríos y secos los unos con los otros. No, sí nos duele, sí sufrimos los unos por los otros. Lo único es que tenemos una esperanza que nos fortalece. Pero es normal que pasemos por estos dolores. Cuando entendemos que todas las pruebas están siendo controladas por Dios, eso nos puede dar un vaso de agua fría y que no duran para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Porque no duran para siempre. Sabemos que pasamos por una prueba y la prueba se acaba, después viene otra más adelante. pero vamos a seguir pasando. Yo tenía un mentor que decía, nosotros estamos entrando a una tormenta, pasamos por el ojo de la tormenta, salimos de la tormenta y cuando estamos en esa calma es porque vamos a entrar a otra tormenta. Así es nuestra vida, pero gloria a Dios que Dios está en control de ella. Cuando Dios permite que sus hijos pasen por ese horno caliente, podemos creer con certeza que Él está pendiente del termostato, de que eso no se vaya a quemar, no nos vamos a quemar. Yo quería compartir el ejemplo que a veces nuestro pastor nos ha enseñado, Pastor Daniel, que habla sobre cuando calientan el oro. El oro lo calientan y sale toda esa impureza y la remueven para purificarlo. Es de la manera que purifican el oro. Entonces, si lo comparamos con lo que nosotros estamos pasando, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nos mantiene en ese horno hasta que nosotros reflejemos la belleza de Jesucristo. Estamos pasando por muchas situaciones, pero eso es lo que está transformándonos. Recordamos que la semana pasada estábamos hablando, no le pedimos a Dios que nos quite, Dios está transformando algo dentro de nosotros y eso se aplica hoy aquí. Nuestras experiencias así difíciles, lo que nos están preparando es para la gloria de mañana. Qué glorioso es Dios, qué grande y poderoso es. Porque un día vamos a estar frente a Jesucristo. Cuando vamos a Romanos 8:17, vamos a ver que cuando nosotros veamos a Jesucristo, le vamos a traer alabanza, honor y gloria si nosotros permanecemos fieles ante todas estas pruebas. Dice, y si hijos, también herederos. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En el versículo 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, que no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Gloria a Dios, Padre. Nosotros, yo digo que aquí podemos entender por qué Pablo asociaba el regocijo con el sufrimiento. Porque hay una gloria que nos está esperando. Estamos pasando por ese horno, pero Dios está bien pendiente. Yo creo que en el momento no. ¿Quién siente bonito esto? No hay manera de que se sienta bonito en el momento. Pero si nosotros miramos hacia el frente, podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver que Cristo vuelve por nosotros.
que tenemos una esperanza de que el Señor Jesucristo viene por su pueblo y ese pueblo eres tú y soy yo. Y tenemos esperanza en Él. Así como se prueba el oro para saber si es falso o es puro, ¿verdad? Así las pruebas en nuestras vidas demuestran cómo está nuestra fe. No podemos confiar en una fe que no ha sido probada, iglesia. Estamos pasando por esas pruebas, pero con propósito, y es propósito divino. No podemos lamentarnos ni quejarnos, simplemente podemos ponernos de rodillas y pedirle a Dios que nos fortalezca más y nos transforme de adentro hacia afuera, ¿verdad? Nos dé esa fortaleza. Cuando vemos la parábola del sembrador en Mateo 13, vemos que la semilla cayó en suelo poco profundo y produjo plantas sin raíces. Las plantas murieron cuando salió el sol. El sol en esta parábola representaba todas estas tribulaciones, ¿verdad? La persecución. Así que la fe falsa se ve a través de las pruebas de la vida. Ahí vemos para dónde nosotros corremos. Y todavía no somos muchos, pero podemos estar seguros que estamos presentes y estamos perseverando aquí hoy. Y eso solo lo pudo haber hecho Dios. No estamos hablando de números grandes, de mucha gente, es el remanente de Él. Somos su pueblo. Job pasó por un montón de pruebas, ¿verdad? Y todas estaban aprobadas por Dios. Vamos a Job 23:10. Y aquí Job comprendió algo de lo que estamos hablando y dice, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado saldré como el oro. Aquí estamos viendo cómo todo se une. Job entendía y estaba pasando por esas pruebas. Es grandioso si nosotros aplicamos esta palabra en nuestras vidas, que nosotros nacimos para la gloria de Dios. Somos guardados para la gloria y estamos siendo preparados para la gloria. Ahora, vamos a ir cerrando esto. Cuando vamos a 1 de Pedro 1:8, vamos a ver la parte que a mí más me emocionó de todito este mensaje. Dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente, inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os ha sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Gloria a Dios. Yo creo que nosotros podemos entender que estamos disfrutando de la gloria de Dios ahora, aquí. Y no es algo que no es una promesa, es una verdad que tenemos. Nosotros estamos disfrutando de esa gloria de Dios. ¿Y cómo podríamos disfrutar de esa gloria de Dios? Ya estoy cerrando, pero ¿cómo la podríamos disfrutar? Si vamos al versículo 8 de 1 de Pedro 1, rapidito, podemos ver que dice, y a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Nosotros, de la manera que podemos disfrutar de la gloria de Dios ahora, en medio de todas estas pruebas, es cuando vemos el amor que tenemos por Cristo. Que nuestro amor no se basa en nada visual, físico, porque nosotros no lo hemos podido ver físicamente, sino se basa en nuestra relación espiritual con Él. Nosotros podemos comunicarnos, nosotros estamos conectados con nuestro Salvador en el diario vivir. Nosotros podemos contar con Él en todo momento y podemos buscar en la palabra de Dios que nos dice acerca de Él. El Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones y nosotros podemos amar a nuestro Señor y devolver ese amor. En Romanos 5:5 nos enseña y nos dice, y la esperanza no desilusiona,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros nos encontramos en una situación dolorosa, por la cual cualquiera podemos estar pasando en estos momentos, elevemos nuestro corazón al Señor en adoración, en amor verdadero. Y hacemos esto, iglesia, porque Satanás quiere usar las pruebas de esta vida para sacar lo peor de ti. Pero nuestro Dios está sacando lo mejor de nosotros. Por eso tenemos que recurrir a Él en estos momentos o en cualquier momento. No dejemos que el fuego nos queme. Dejemos que nos purifique. Y ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros podemos confiar en el mismo, en el versículo 8 de Primera de Pedro 1. Nosotros podemos ver que podemos confiar en Cristo en medio de las pruebas, porque vivimos por fe, no por vista. A veces, yo no sé cuántas veces hemos podido escuchar de alguien que ha tenido un accidente de camino para la iglesia, a congregarse, a servir. Familiares han tenido accidentes. Y podemos muchas veces pensar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué estoy pasando yo por esto en estos momentos? Cuando vamos a Romanos 8:28, nosotros podemos ver y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El secreto para disfrutar de esta gloria de Dios es amar a Cristo, amar a Dios. Pero cuando nosotros podemos ver que todo lo que nos está pasando es para nuestro bien, qué esperanza, qué alivio. Qué alivio. Cuando tenemos fe, estamos hablando de que lo estamos entregando todo a Dios. Estamos hablando de que vamos a obedecer su palabra por completa. A pesar de las circunstancias que estemos pasando, nosotros creemos en sus promesas. Ahora la pregunta es, ¿cómo crecemos en la fe en los tiempos de prueba y de toda esta tribulación? ¿Cómo podemos crecer en esa fe? Y yo me estaba preguntando, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo mi fe puede crecer cuando estoy pasando por estas situaciones tan horribles alrededor mío? Pues de la misma manera que cuando las cosas están tranquilas y sanas. Entonces, podemos, si vamos a Romanos 10:17, alimentándonos de la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Nuestra fe va a crecer cuando nosotros busquemos la palabra de Dios. Cuando en vez de estar lamentándonos o buscándonos o haciendo cualquier otra cosa, nos enfoquemos en su palabra, nos ponemos de rodillas y le hablamos. Así nuestra fe va a crecer. Esto es un principio básico en la vida cristiana. Debemos pasar tiempo en la palabra. Cuando estemos pasando por pruebas o tentaciones del enemigo, busquemos nuestro refugio en la palabra de Dios. Esas son las instrucciones que nos dejó nuestro Padre para vivir aquí en esta tierra. Nos regocijamos en Cristo en el medio de las pruebas. Así que no nos vamos a regocijar por las circunstancias, pero nos podemos regocijar mientras pasamos por las dificultades, cuando nosotros ponemos nuestra mente y corazón en Jesucristo. Y sí, muchas veces podemos decir, pero tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Pero sí sé por lo que Cristo pasó. Y por nada de lo que nosotros pasemos va a ser más violento y más agresivo que por lo que pasó nuestro Salvador. Él sí sabe por lo que podemos estar pasando. Y Él está con nosotros. Él intercede por nosotros. Y está al lado del Padre esperando por nosotros. Viene a buscarnos. En el medio de las pruebas, cuando vamos al versículo 9 y 12 de Primera de Pedro 1, podemos ver cómo en el medio de las pruebas nosotros podemos, mira lo que dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han
sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Yo creo que en el medio de las pruebas, creer, recibir, es la manera en la cual Dios satisface nuestras necesidades. Nosotros si lo amamos y confiamos en Él y nos regocijamos en Él, vamos a entender que podemos recibir de Él todo lo que necesitamos aquí en esta vida. Y convertir todita esta prueba en triunfo. Nosotros vivimos según la manera que pensamos. La palabra de Dios nos cambia la manera de pensar y nuestra vida entonces va a cambiar. Por eso tenemos que dejar que la palabra de Dios limpie muchas veces el mugrero que tenemos en nuestras mentes. Hay gente que me decían, oye, pero ahí en esa iglesia te están lavando el cerebro. Gracias a Dios que me limpió todo el mugrero que tenía ahí, porque de la manera que me había enseñado el mundo era horrible. No había esperanza. La gloria del mundo se acaba. Pedro le estaba insistiendo, ¿verdad?, a sus lectores en ejercer el amor, la fe y el regocijo para que pudieran experimentar la gloria de Dios aquí en la tierra. Es todo lo que estaba hablando en esta carta. Los profetas, cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, ellos estuvieron escribiendo sobre esta salvación y estudiaron de cerca lo que Dios les estaba revelando. Ellos pudieron ver los sufrimientos del Mesías y también la gloria que venía, ¿verdad?, con ellos. Pero ellos no podían entender la conexión en esas dos cosas. Si vamos a Mateo 16, 21, los discípulos no podían entender la necesidad de la muerte en la cruz. Y cuando vamos a Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ellos no podían encontrar la conexión del sufrimiento y la gloria. Pero ellos pensaban que Cristo, ¿verdad?, los maestros estos religiosos estaban esperando un Mesías que iba a conquistar todo y derrotaría a los enemigos de Israel y iba a establecer un reino glorioso. Y llegó Jesús con este mensaje. Ellos no lo podían entender diciendo, yo voy a morir en esa cruz por todos ustedes. Este sufrimiento del Mesías, entre el sufrimiento de Cristo y su regreso en gloria, que es lo que estamos hablando, estamos en lo que llamamos la era de la iglesia. Ese es el intermedio y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Esta verdad de la iglesia era un misterio oculto en el periodo del Antiguo Testamento. Yo creo que las personas del Antiguo Testamento miraron para adelante por fe y vieron dos picos, dos montes. El monte Calvario, donde iba Cristo a sufrir, y el monte de los Olivos, donde regresaría en la gloria. No podían ver el intermedio, que era la iglesia, donde nosotros estamos. Y yo creo que si ellos diligentemente, con el Viejo Testamento, pudieron hacer tanto, imagínate nosotros con la palabra completa hoy. Con el Viejo y el Nuevo Testamento, lo que tenemos es que buscar la palabra y vamos a encontrar lo que necesitamos. Nosotros podemos aprender todas las verdades de toda la palabra de Dios. Hoy día, en Lucas 24, 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Nosotros podemos encontrar a Cristo en cualquier parte de la escritura. Ahí está él y ese es nuestro fundamento. No son nuestras propias opiniones, es nuestro único Salvador y él se llama Jesucristo.
En Él nosotros tenemos esperanza, en Él tenemos un fundamento. Todo lo que viene después son las paredes que le tiramos a esa casa. Pero si Cristo no es nuestra roca, nosotros no tenemos esperanza. Y es una deleite poder encontrar a nuestro Salvador en todo este libro. Nos llena el alma de esperanza. Lo podemos encontrar en los Salmos, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, en cualquier parte. Así que en los tiempos de prueba, nosotros podemos recurrir a la palabra de Dios y encontrar todo lo que necesitamos para recibir el aliento y la iluminación que necesitamos para nuestras vidas. Nosotros, iglesia, estamos siendo guardados para gloria. Amén. Estamos siendo guardados para gloria. Y a medida que obedecemos y experimentamos todo este proceso, estamos siendo preparados para la gloria de Dios. Cuando nosotros amamos, cuando le amamos y confiamos en Él y nos regocijamos en Él, estamos experimentando la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y por esta palabra que es la cual nos da fuerzas para continuar esta jornada. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu fortaleza, Señor. Gracias por permitirnos vivir un gozo inexplicable, Señor, lleno de gloria. Nosotros no podemos entender cómo tú lo haces, pero podemos creerte que lo estás haciendo, Señor. Podemos vivir esta experiencia en la cual tú nos sostienes, Señor. Gracias, mi Dios, por la dirección que tú nos has dado en nuestras vidas, por la salvación en Cristo y todas tus promesas, Señor, hacia nuestras vidas, Padre. Gracias por guardarnos en todo momento, Señor. Gracias por separarnos, mi Dios. Gracias por permitirnos ver tu gloria, Señor, aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que cada persona que está aquí presente y que nos está escuchando, que puedan llegar a sus hogares sanos y salvos, mi Dios, y que puedan comprender que todo lo que tú estás haciendo en sus vidas es para su bien y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Amén. Amén.